Un pasos de la infancia. Desde los 8 años recorría las calles empedradas de mi pueblo, yendo de puerta en puerta. Oiga, ¿compra pan? Preguntaba la niña 3 días a la semana en busca de la vida. Esta es mi historia. Era una madrugada, la recuerdo bien. Desperté, aturdida por los gritos y el llanto inconsolable de mi madre. Sus quejidos agonizantes resonaban con fuerza hasta mi habitación. En ellos mi mamá reflejaba el dolor que la embargaba. Los gritos me hicieron levantarme rápidamente de la cama. Aún confundida y medio dormida, me dirigí a investigar lo que pasaba. Caminé hasta la puerta de mi dormitorio, aún somnolienta. Desde allí observé la silueta de mi papá en medio de la oscuridad del pasillo. Él golpeaba a mi mamá. Pude ver cómo levantaba sus puños mientras ella permanecía en el suelo entre sollozos. Yo estaba asustada y confundida. Ni siquiera podía reaccionar ante lo que veía. Cuando pude hacerlo, me apresuré a intentar detenerlo. Aunque solo era una niña, intentaba enfrentarlo para protegerla. Después de acercarme, mi papá se apartó y me incliné ante ella para ayudarla a levantarse. Era la primera vez que presenciaba la violencia y miraba la sangre de un ser humano brotar. Entre lágrimas la sostuve en mi regazo mientras lloraba inconsolable. Aquel sería el punto de quiebre de mi infancia, y la inocencia se desvanecía ante la cruda realidad de la violencia doméstica. Mis sueños de muñecas y juegos de té quedaron atrás, reemplazados por la necesidad de ser el apoyo de mi madre. Mientras acomodé su cabello despeinado, miré su rostro casi desfigurado y cubierto de sangre, producto de los puños que golpearon su cara. Los días se volvieron sombríos, marcados por el miedo y la incertidumbre, y las noches se llenaron de pesadillas en las que aquellas manos se convertían en un temor. Mi percepción del amor paterno se desmoronaba, dejando un vacío doloroso en la niña que fui. Aunque con el paso de los años, llegué a comprender sus problemas. Mi padre fue consumido por las drogas y eso se convertía en un temor a diario. Los golpes, los gritos y las humillaciones se volvieron rutina en nuestro hogar, destrozando cualquier rastro de amor y estabilidad. Mi madre, una figura de fuerza y sacrificio, soportaba el peso de una familia quebrada, luchando en silencio contra el dolor y la desesperación. Sus lágrimas, aunque silenciosas, hablaban más fuerte que cualquier palabra. La violencia y la infidelidad se entrelazaban en un ciclo destructivo que parecía no tener fin. Cada día era una batalla por la supervivencia, mientras yo observaba impotente cómo mis hermanos caían en la misma espiral de dolor y desesperanza. Desde aquel fatídico día mi mundo se tiñó de gris. La seguridad y el amor familiar se convirtieron en ilusiones lejanas, mientras luchaba por encontrar sentido en un hogar marcado por el sufrimiento y la desolación. En ese entorno hostil, crecer se volvió sinónimo de supervivencia, dejando cicatrices invisibles en el alma. Las imágenes de aquella madrugada me perseguían como sombras, recordando la fragilidad del amor y la brutalidad del mundo que me rodeaba. A menudo me preguntaba qué habría sido de nosotros si el amor hubiera sido más fuerte que todo, y si la compasión hubiera triunfado sobre el egoísmo. Pero en medio de la oscuridad encontré una chispa de esperanza. Aunque mi infancia estuvo marcada por el dolor, también me enseñó el valor de la resistencia y el poder del amor incondicional. Aprendí a ser mi propia luz en la oscuridad, buscando la redención en cada amanecer y encontrando fuerzas donde parecía no haberlas. Y así, con el tiempo encontré mi camino en esta vida. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí, luchando día a día contra el peso del pasado y abrazando un futuro lleno de posibilidades. Aunque el camino fue largo y difícil, cada paso me acercó un poco más a encontrar esa tranquilidad. En el umbral de la adultez, miro hacia el pasado con gratitud por las lecciones aprendidas y hacia adelante con esperanza por lo que está por venir. Mi historia está llena de tragedias, es verdad, pero también de fortaleza y el coraje de negarme a rendirme ante la adversidad. Y en esa fortaleza, encuentro la verdadera esencia del amor familiar, no en las palabras vacías o los gestos grandiosos, sino en la capacidad de asumir juntos las tormentas y salir más fuertes del otro lado. Vivir en un entorno de constante maltrato físico y psicológico hacía imposible cualquier convivencia o intimidad familiar. Los gritos, los golpes y los insultos eran el pan de cada día, dejando en nosotros cicatrices difíciles de sanar. A menudo me encontraba culpando a Dios por su aparente ausencia en nuestro hogar, donde el amor, la paciencia y la comprensión
brillaban por su ausencia en una familia numerosa. Los acuerdos entre mis padres eran inexistentes, y cualquier intento de comunicación se desmoronaba en segundos, desembocando en enfrentamientos verbales y en ocasiones físicos. Mi padre era un hombre posesivo cuya actitud marcaba el desarrollo de mi infancia y la de mis hermanos. Este entorno lleno de angustia dejó en mí traumas profundos que afectaron todas las etapas de mi vida. La madurez llegó a una edad temprana, reflejándose en mi forma de pensar y actuar como una niña adulta. La lucha por sobrevivir en este mundo hostil era constante para todos nosotros. Mientras mi madre en ocasiones compartía las penurias que vivió para mantenernos a flote, desde la escasez de alimentos hasta las batallas contra las injusticias sociales y familiares que enfrentó incluso antes de mi nacimiento. El machismo y la opresión hacia las mujeres son una realidad palpable, no solo en el pasado, sino que aún hoy en día seguimos viviéndola. Mi madre sufría las consecuencias al exigir respeto como esposa y madre, enfrentándose a reacciones negativas y contraproducentes. Sé que muchas mujeres pueden identificarse con esta experiencia. Por desgracia no elegí el entorno en el que crecí, ni la familia que me tocó. Ahí me colocó Dios por alguna fuerte razón. Así lo creo. A pesar de las dificultades, fui criada según los principios de mis padres. Sin embargo, el contexto de ignorancia y falta de educación formal limitaba la expresión del afecto y la comprensión del amor hacia los hijos. Desde pequeña aprendí a enfrentar las adversidades de la vida a mi manera. Aunque conocía el amor a Dios y encontraba consuelo en la fe en momentos difíciles, nunca me identifiqué con una religión en particular, a pesar de ser criada en la fe católica. En mi interior coexistía una niña fuerte, noble y protectora, pero también sumisa en ciertas circunstancias. A lo largo de los años, estas cualidades se fusionaron, convirtiéndome en el pilar de mi familia, especialmente para mis hermanas menores, a quienes consideré más vulnerables. Reconozco mis virtudes y defectos con sinceridad, aceptándome tal como soy. Desde pequeña anhelaba un futuro lleno de sueños y logros. Sin embargo, los obstáculos surgieron temprano en mi camino educativo debido a la difícil situación económica de mi familia y por ser la mayor entre las mujeres. Aunque el preescolar quedó fuera de mi alcance, ingresé a la escuela de la estancia en Cosalá, en el 2º grado de primaria. Mientras tanto, mis hermanos mayores recorrían los caminos para asistir a clases en Los Braceros, una comunidad localizada a 20 minutos de distancia de la cabecera municipal. Durante mi infancia, mi madre ya me enseñaba responsabilidades en el hogar, convencida de que era una tarea natural para las mujeres y preparándonos para futuros roles como esposas y madres. Sin embargo, su enfoque estaba marcado por la sumisión y la aceptación de cualquier trato que recibiéramos de nuestros futuros esposos, algo que no compartía. Siendo la mayor entre mis hermanas, cargué con muchas responsabilidades desde temprana edad. A medida que crecía, mi mamá me inculcó el apego familiar y la idea de que era mi responsabilidad cuidar del bienestar de todos en casa. Sentía la necesidad de proteger y cuidar a mis hermanos y hermanas en todo momento. Este exceso de cuidado y protección los privó de la oportunidad de desarrollarse por sí mismos, los limitó en muchos aspectos de sus vidas. Me volví codependiente, incapaz de dejarlos ir por miedo a que algo malo les ocurriera. Esto ha tenido consecuencias en ellos hasta el día de hoy. Viven con limitaciones mentales inculcadas por mí y mi mamá. El amor incondicional por mi familia sigue siendo mi fuerza impulsora a pesar de los desafíos que hemos enfrentado. Desde la infancia intentaba encajar como una niña normal, pero siempre me resultaba difícil. En lugar de jugar como los demás niños, a menudo me encontraba atrapada en el papel de adulto, simulando ser mamá y papá. Este comportamiento poco convencional no era comprendido por otros niños, generando desdén hacia mí. Para mí era simplemente una extensión de los roles que desempeñaba en casa, siendo los ojos y las manos de mi mamá en las labores del hogar y en el cuidado de mis hermanos. La forma en que fui criada, con mano dura y en medio de carencias, limitaba mi capacidad para interactuar con los demás. Casi siempre encontraba conflictos con mis compañeros debido a mi comportamiento diferente. Aunque no buscaba los problemas, parecían encontrarme fácilmente. Mis hermanas y yo intentábamos disfrutar de una infancia lo más normal posible, a pesar de los conflictos de nuestros padres y de mi peculiar comportamiento. Recuerdo con humor algunas de estas travesuras, como aquella tarde en la que Carolina, mi hermana menor, y Carmela, una prima, y yo decidimos jugar a las escondidillas. En la casa encontramos una vieja hielera que mi mamá utilizaba como alacena, y aunque era un lugar poco común, nos divertíamos jugando allí. «Es tu turno», dijeron las niñas, indicándome que me tocaba esconderme en la vieja hielera, mientras ellas se encargaban de asegurar el cerrojo afuera.
Desde el interior de aquel insólito escondite, escuchaba sus voces contando el tiempo, mientras yo aguardaba en silencio. 1, 2, 3, 4, 5. Dejaron de contar, pero el cerrojo de la vieja hielera nunca se escuchó abrir. Incapaz de abrirlo desde dentro, intenté mantener la calma. Pero el silencio y la oscuridad empezaron a atemorizarme, aumentando mi desesperación con cada minuto que pasaba. El calor y la falta de oxígeno me debilitaban cada vez más. ¡Ey! ¡Sáquenme de aquí! Les grité, pero no obtuve respuesta. Golpeé la puerta de la vieja hielera con fuerza, en un intento desesperado por llamar la atención de las niñas. «Carolina, sácame, o le diré a mi mamá». Amenacé creyendo que todo era parte de una broma, pero al pasar el tiempo y sin respuesta, el pánico se apoderó de mí. En un acto desesperado llamé a una de nuestras primas mayores y vecina más cercana. «Nati, ayuda». «Nati», grité con todas mis fuerzas esperando que alguien viniera en mi auxilio. Solo contaba con al menos 10 años cuando me enfrenté por primera vez a la posibilidad inminente de perder la vida. Mientras yacía dentro del viejo refrigerador, la debilidad física había invadido mi cuerpo, sumiéndose en la oscuridad y privándome del oxígeno necesario para sobrevivir. Todo parecía estar perdido. Desde la inconsciencia, escuché un sonido distante que se abría paso a través del silencio. El cerrojo de la puerta de la vieja hielera se abría con la fuerza de alguien que había acudido a mi rescate. Al abrir los ojos sentí golpes suaves en mi rostro que me devolvieron a la realidad, segundos antes de que la vida me abandonara por completo. Era Nati, mi prima, quien había respondido a mis desesperados gritos de auxilio. En ese instante, el desahogo inundó mi ser y las lágrimas brotaron de mis ojos, como una expresión de alivio y gratitud por estar viva. Abracé con fuerza a Nati. Tras el susto inicial, Nati me ayudó a levantarme y me llevó en busca de atención médica urgente. Al regresar a casa mi mamá, quien estaba ausente aquel día, se enteró de lo sucedido y en un arranque de ira y preocupación, castigó a mi hermana Carolina y a Carmela, nuestra prima, por su descuido. Fue un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y la importancia de la atención y el cuidado constante que debían tener nuestros padres incluso en los momentos más simples y aparentemente inocentes. En los días de lluvia nos encantaba jugar y cantar en las colinas de la comunidad. Las tragedias solían ocurrir cuando mi mamá no estaba en casa, confiada en que nuestra prima Agustina, quien vivía con nosotros para entonces, cuidaría de nosotras. Una tarde, después de la lluvia, Carolina y yo salimos a recoger frutas de temporada. Me subí a un árbol para cortar algunas, pero resbalé cuando otra niña me empujó. Sentí un dolor agudo en mi pierna y noté sangre bajando por mi muslo. Mi pierna había quedado atrapada en un trozo de árbol recién podado. «Se está desangrando», escuché gritar a alguien. Los niños me miraban sin saber qué hacer. Carolina corrió a ayudarme y juntas nos dirigimos a casa, con el sangrado aumentando. «Agustina, por favor, ayúdanos», gritaba Carolina a nuestra prima. Al llegar a la puerta no podía contener mis gritos de dolor. Agustina intentó detener el sangrado con compresas y hasta con café, pero sin éxito. Minutos después, nuestros padres regresaron del centro comercial. Me cargaron y me llevaron al centro de salud del pueblo, entre el pánico y la desesperación para recibir la atención necesaria. El doctor hizo todo lo posible para limpiar y cerrar la herida, a pesar del café que Agustina había echado. Fue un proceso difícil, pero al final lo logró. Después de eso mi mamá se volvió más cuidadosa y no quería salir de casa para poder vigilarnos más. Nos prohibió jugar con los niños del vecindario, pero nosotras seguíamos escapando sin su permiso. Incluso optó por atarme a una silla, para evitar mis salidas, pero ese acto no le daba resultados. Hubo muchas historias como esta que marcaron nuestra infancia. Gracias a la insistencia de mi madre, que nunca dejó de corregirnos a mis hermanas y a mí, soy una mujer de fortaleza. Con el tiempo, mis padres decidieron mudarse a una nueva ubicación, una nueva casa en un lugar apartado, lejos de la gente. La casa está en la cima de una colina, eso nos daba privacidad. Sus paredes eran de adobe y piso de tierra, una casa muy humilde entonces. Poco a poco fuimos arreglándola para que fuera más cómoda para todos. La relación de mis padres empeoró cuando él empezó a ausentarse más. Seguía siendo violento con mi mamá. Pasaba mucho tiempo en las cantinas y con otras mujeres, y su trabajo lo llevaba lejos de casa por días, recorriendo la sierra. Mi mamá siempre buscaba maneras de ganar dinero extra en casa para ayudar con los gastos.
A veces yo tenía que saltarme comidas para asegurarme de que mis hermanitos, especialmente los más chicos, tuvieran suficiente para comer. Desde pequeña, en lugar de jugar, pasaba mi tiempo ayudando en casa y trabajando. Mi mamá, mi hermana Carolina y yo nos turnábamos para hacer las labores domésticas y también preparábamos el pan y otras cosas para vender. Los fines de semana trabajábamos en el centro comercial del pueblo para ganar algo de dinero extra. Así que, desde chiquitas, vivimos una vida de adultos haciendo lo que fuera necesario para ayudar a la familia. Las drogas y el alcohol tuvieron un impacto devastador en nuestra familia. Mis hermanos también cayeron en su influencia, especialmente mi hermano mayor, Nito, quien comenzó a consumir a una edad muy temprana. Recuerdo una tarde mientras cuidaba a mi hermanito José, salí por un momento para lavar su biberón. Al regresar me encontré con una escena aterradora. Nito apuntaba un arma hacia la cuna. Rápidamente corrí hacia el bebé y lo tomé en mis brazos justo antes de que Nito disparara. La bala cayó cerca de mí, y con el bebé aún en mis brazos, salí corriendo, esperando desesperadamente a que mis padres llegaran a casa. Les conté lo sucedido, desde luego mi hermano no estaba en condiciones de cuidarnos. Lamentablemente, cayó en las garras de las drogas y se rodeó de malas compañías, lo que afectó profundamente a nuestra familia. A medida que fui creciendo, me di cuenta de los problemas en casa. Sentí la necesidad de ayudar más, así que convencí a mi mamá de dejarme experimentar otros trabajos para ganar dinero extra y apoyar en el hogar. Éramos muchos y pocos recursos. Fue muy difícil vivir en un hogar donde las peleas eran moneda corriente. Se volvió una pesadilla constante para mí. Las palabras hirientes y los golpes de mi apa hacia mi mamá eran una escena demasiado común. Recuerdo con dolor cómo esos momentos de violencia dejaban a todos marcados emocionalmente, especialmente a mis hermanos menores. Mi mamá, con sus ojos llenos de lágrimas y el rostro marcado por los golpes, intentaba protegernos a pesar de todo. Pero era una lucha desigual contra un padre que llegaba ebrio y violento a casa, rompiendo puertas y sembrando miedo cada noche. Mis hermanos habían crecido y se habían marchado de la casa, y llegó el momento en el que decidí enfrentarlo para proteger a mi madre. El miedo y la incertidumbre me embargaban, pero no podía quedarme de brazos cruzados. En una ocasión golpeé a mi padre con todas mis fuerzas, intentando detenerlo, aunque fuera por un momento. Con el paso del tiempo, comencé a comprender que esta realidad no era normal. Observaba a otras familias y anhelaba esa paz y armonía que veía en ellas. Quería escapar de esa violencia y llevar a mi familia conmigo. Pero mi madre, atrapada en sus miedos y creencias, se aferraba a un matrimonio que solo le causaba sufrimiento. Mis intentos por convencerla de huir fueron en vano. Aunque la rutina y el dolor eran su compañía constante, no podía abandonar la única vida que conocía. Mientras tanto, mi papá continuaba con su comportamiento destructivo. Incluso concebía hijos fuera del matrimonio, sin importarle el daño que causaba a nuestra familia. Sí, había preferencias entre mis hermanos y yo. Mi padre no nos golpeaba físicamente a mis hermanas y a mí, pero sí era violento con mis hermanos varones, especialmente cuando intentaban proteger a mi ama. Estos son recuerdos dolorosos, que también me han dado la fuerza para buscar una vida diferente. Recuerdo cuando mis hermanos mayores y mi papá tuvieron una pelea muy fuerte. Resulta que descubrieron que él tenía otra vida aparte de la que llevaba con nosotros. Todo terminó en una pelea donde mi mamá, de repente, fue la que atacó a mi papá, lanzándole golpes por todos lados. La casa se convirtió en un caos y mis hermanos decidieron irse desde entonces de la casa, siendo todavía unos adolescentes. El tío Paulo, que era como un segundo papá para el mío, también se metió en la pelea. Desde mi rincón, vi cómo todo volaba y el tío corría de un lado a otro sin saber qué hacer, tratando de calmar la pelea. Mi tío compartió nuestros problemas hasta su final. Estuve a su lado cuando murió, y recuerdo cada detalle de él, su sonrisa, su voz. A pesar de las pérdidas, nunca dejé de soñar. Después de la muerte del tío, mi papá intentó cambiar, pero mis hermanos ya se habían ido y mamá ya no quería tenerlo cerca. Carolina y yo empezamos a ayudarlo, yendo con él en sus viajes para llevar los surtidos a las tiendas de la sierra. Para mí, mi papá, a pesar de todo, sigue siendo muy importante. Con aquel acercamiento más con él, entendí cada vez mejor la importancia del trabajo de mi padre. Su esfuerzo y dedicación me parecían admirables. Hay que trabajar, yo también tengo que comer y si no vamos la gente no come, nos repetía constantemente. Esta frase siempre me saca una sonrisa. A medida que crecimos, apoyamos más su labor. Solíamos llenar su carro doble rodado con los productos que debía llevar a diferentes localidades. Una de nosotras leía la larga lista de artículos
mientras otras cargábamos el carro con todo el peso necesario. Realizamos esta tarea al menos 3 veces por semana. Además, mi papá nos enseñó a conducir los carros de carga para que pudiéramos ayudarlo aún más. Así, él podía descansar después de largas horas y noches recorriendo la sierra para abastecer las tiendas. Para mí, el trabajo de mi padre significaba más que solo conducir un carro. Con el tiempo, descubrí que ayudaba a personas necesitadas, transportando enfermos desde la sierra hasta la ciudad e incluso llevando a mujeres a punto de dar a luz. Muchas veces acompañé a mi papá en estas travesías, presenciando situaciones difíciles. Aunque él nunca cobraba por estos servicios, las personas a menudo le expresaban su gratitud con obsequios, pequeños como gallinas y puercos, que aceptábamos emocionadas. La entrega de suministros a las tiendas rurales y los campos agrícolas durante años fue nuestra rutina. Recuerdo los paisajes verdes y las brechas que veíamos antes de llegar, mientras recorríamos los caminos entre los riscos. Me maravillaba la habilidad de mi papá para conducir y recorrer esos caminos, con su carro lleno de carga entre las empinadas cuestas. En esos viajes experimenté pequeños momentos de felicidad, especialmente junto a mis hermanas. Disfrutamos cada oportunidad, mientras mi papá nos explicaba cómo funcionaba cada parte del interior del carro. Las noches bajo el cielo estrellado, sobre el doble rodado, eran habituales en sus viajes. Al llegar a los pueblos buscábamos un buen lugar para aparcar y descansar un poco. Con la luz del día, despertábamos al son del canto de los gallos y los sonidos de los animales en los corrales. A las 7:00 am, cuando el sol se asomaba, las tiendas abrían y comenzábamos a ayudar a descargar la mercancía. Listos para el regreso a Cosalá, aprendimos mucho de las labores. Otra de ellas era la fabricación de ladrillos de barro. Cuando no viajábamos con él a Remedios, madrugábamos para trabajar la tierra, moldear y secar los ladrillos al sol. Era un trabajo duro pero gratificante. Mi papá construía varios hornos al mes, alimentados con la leña que recolectábamos en nuestros viajes. Las tardes dedicadas a buscar leña y recolectar miel eran especiales. En esos momentos, descubrimos su lado más noble, compartiendo con nosotras experiencias únicas. A pesar de su dura rutina, aún encontraba tiempo para llevarnos de paseo o comprarnos regalos con las ganancias de los hornos. Recuerdo con cariño mis primeros tacones, un regalo de mi papá que me llenó de ilusión y motivación. Nuestras vacaciones eran en los grandes campos agrícolas, para la recolección de tomate, chile y pepino para su exportación a otros países y tiendas locales. Al término de las vacaciones seguíamos nuestra preparación escolar y después de la escuela, nos dirigíamos a ayudar también a mi mamá en sus ventas por las tardes. La rutina era agotadora y a veces me sentía enfadada. Las pocas horas de sueño no eran suficientes para recuperarme, pero seguíamos adelante, aunque a veces recibíamos castigos severos por desobedecer o pelear entre nosotras. Siempre buscábamos apoyarnos y seguir adelante juntas. Dentro de las situaciones malas también existían buenas. A pesar de querer escapar muchas veces de casa debido al cansancio y la frustración por no poder disfrutar de mi niñez, me quedaba para seguir recibiendo castigos injustos y cumplir las órdenes de mis padres. A menudo me sentía apagada. Cada vez que protestaba, solo conseguía un maltrato que me callaba de nuevo. Los años de mi infancia pasaron con dificultades, especialmente para mis hermanos mayores, quienes dejaron el hogar debido a los conflictos familiares. A pesar de querer seguirlos, me detuvo el amor por mi madre y mis hermanas. Nuestra mamá nos enseñó a Carolina y a mí a mantenernos unidas y a cuidar especialmente a María, nuestra hermana menor, y al resto. La llegada de las amistades de mi padre a casa, a menudo ebrias, nos expuso a riesgos peligrosos. Como padres, es esencial escuchar y proteger a nuestros hijos de situaciones y personas incómodas. A los 14 años decidí dejar el hogar debido a muchos problemas. Aunque intenté hablar con mis papás, no creían en mí. Situación que pasa en todo adolescente, la incomprensión. Esta falta de apoyo reforzó mi decisión de irme. Decidí buscar nuevas oportunidades alejándome del trabajo agrícola y los empleos impuestos por mis padres. Trabajé como mesera y luego en limpieza de casas, pero el bajo salario y la falta de valoración me desanimaron. Al irme de casa, otras puertas se abrieron para mis conocimientos. A los 14 años tuve la oportunidad de ser educadora en áreas rurales. Esta experiencia fue breve,
pero me llenó de orgullo y satisfacción al saber que había ayudado a otros. Este capítulo de mi vida ha sido una montaña rusa de emociones y desafíos. Vi cómo mi familia se sumergía en las garras de las adicciones y sentí la necesidad de intervenir. Ya desde mi vida adulta, ingresé a mi padre y a uno de mis hermanos mayores en un centro de rehabilitación. Estaba convencida de que no lo harían voluntariamente. Fue un proceso doloroso, pero necesario para su bienestar y el de todos. Lamentablemente, el centro al que los llevamos resultó ser un desastre. No ofrecía los servicios adecuados y las condiciones eran inhumanas. Después de intentar sin éxito buscar ayuda oficial, decidimos sacarlos de allí y enfrentar la situación por nuestra cuenta. A pesar de todo, mi padre y mi hermano encontraron la fuerza para dejar las drogas y reconstruir sus vidas. El divorcio de mis padres marcó el final de aquel matrimonio triste y doloroso, pero también el comienzo de nuevas oportunidades. Mi madre optó por quedarse sola, mientras que mi padre formó una nueva familia. Mis hermanos encontraron su camino, viviendo con sencillez pero con felicidad. Este capítulo de mi vida ha sido un viaje de autodescubrimiento y resiliencia. A través de las dificultades, aprendí a valorar mi propia fuerza y el apoyo de aquellos que me rodean. Aunque los desafíos fueron muchos, cada obstáculo me hizo más fuerte y me enseñó lecciones que nunca olvidaré.